Instituto Nacional de Pediatría, pero ahorita Regina nos hará favor de presentárnosla con su currículum. Estamos dejando entrar todavía algunas personas. Y bueno, pues muy puntual. Yo sí les agradecería que fueran tomando notas para que no nos vayamos de esta sesión con una mala interpretación, con una duda, con una inquietud. Y si gustan ir preguntas en el chat o incluso mandarlas por correo a alguno de nuestros psicólogos, con mucho gusto. Seguramente esta sesión no será suficiente para poder resolver y la doctora Diana nos seguirá guiando, pero no quiero que se queden con ninguna duda. Nos acompañan, como les comentaba, Jesús Bautista. Ahí está, con un rico mate, si no me equivoco, Jesús. Está la maestra Albaguante, de secundaria, como ustedes la conocen. Ella es logoterapeuta y tanatóloga, apoya mucho en Médica Sur, entonces me pareció muy pertinente que nos acompañara para que también hiciera sus comentarios y a lo mejor aportara sus ideas de lo que ha visto con los chicos en secundaria. Está Natalia Mendoza y Angie Bisuet, de Kinder y Primaria Baja. Está Regina, de Primaria Alta. Y bueno, varios invitados especiales, maestros del colegio, Miss Toya, Miss Laura. Veo por aquí varias caritas que seguramente están muy interesados en escuchar de qué vamos a hablar, porque varios niños se han acercado a ellas a pedir consejo. Entonces, todos estamos aquí para aprender y les cedo el micrófono a Regis para que nos haga favor de presentar a la doctora Diana Rico. Gracias, Clau. Hola, papás, muy buenas tardes a todos. Es un gusto verlos nuevamente en esta tardeada de psicopedagogía. Y pues bueno, nada más hay que aprovechar para resolver todas nuestras dudas, ¿no? Aprovechemos que tenemos a Diana Rico, una experta en el tema que nos va a sacar de muchas dudas. Y bueno, es una doctora en psicología en la Universidad de las Américas, maestra en terapia familiar en el Instituto de Familia IFAC, maestra en educación familiar en la Universidad Panamericana, tanatóloga, terapeuta médico familiar, suicidóloga y docente y supervisora en el IFAC y otras instituciones. Entonces, bueno, tiene un amplio recorrido y conoce muy bien el tema, entonces aprovechémosla. Y pues te cedo el micrófono, Diana. Bienvenida. Muchas gracias, Regina. Muy buenas tardes a todos. Voy a empezar a hacer una presentación con como temas muy globales, como para tener una idea general del tema, y después va a haber tiempo para las preguntas. Y no sé si comienzo ya. Ok. Voy a compartir pantalla. Ay, Dios. No se ve, ¿verdad? Sí se ve perfecto. Ok. Nada más evidente, radical e inevitable que la muerte. La muerte es una curiosa paradoja. La muerte es universal. Todos los seres vivos, desde que son concebidos, se sabe que van a morir. La muerte es cotidiana, sucede todos los días, pero son los otros los que mueren. La muerte es natural, pero la vivimos como un accidente que nos toma desapercibidos. La muerte es única. Solamente se muere una vez. La muerte es personal. Nadie puede tomar nuestro lugar en la muerte. La muerte es indeterminable. Sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. La muerte es un proceso. Todo el tiempo estamos muriendo. Y la muerte es un misterio. Vida y muerte son dos caras de la misma moneda. Antes,
se vivía la muerte como algo más natural, incluso los niños participaban en los ritos y se vivían mucho más muertes porque también la gente vivía menos. Y posteriormente se desarrolló como una cultura de evitar la muerte, de no hablar de ella, de los hospitales comenzaron a ser un lugar para ir a recuperar la salud y combatir ese gran enemigo que es la muerte. Y empecé con la muerte porque es la gran pérdida, la muerte, la propia o la de un ser querido, pero hay muchísimas pérdidas a las que nos enfrentamos todo el tiempo. Y en realidad a mí no me gusta tanto la palabra pérdida porque pérdida como que habla mucho de déficit y cuando nosotros nos enfrentamos a esto muchas veces aprendemos muchas cosas de estas pérdidas que yo les llamo retos o cambios, ¿no? Retos que nos presenta la vida. Y voy a hablar así como muy rápidamente de algunas de las pérdidas. Ruptura amorosa, separación o divorcio, cambio de casa, escuela o ciudad, pérdida de un trabajo de un progenitor, o sea, porque estoy hablando de los niños, ¿no? Si papá pierde el trabajo, no nada más es pérdida del papá, también para los niños, para toda la familia. Pérdida material, reducción aguda de la salud, muerte de una mascota, pérdida de ideales y de ilusiones, de sueños, pérdida de la libertad, pérdida de la autosuficiencia, pérdida de seguridad y confianza ante la vida, pérdida de estatus, pasar de una etapa a otra del ciclo vital. Esas son solamente algunas de las pérdidas que vamos enfrentando durante nuestra vida. Y ahora con el COVID, pues tenemos pérdidas así como muy claras, ¿no? Primero de la salud. Y luego la pérdida de la libertad, que también es importantísima, ¿no? que los niños pues, no entienden por qué no pueden seguir. Claro que entienden, pero pues es algo inédito, ¿no? Nunca habíamos vivido algo tan difícil de que no pueda salir. La pérdida del contacto físico, ese también es una pérdida importante. La pérdida de la economía, por todos los negocios que han cerrado y todo lo que todavía viene desde lo económico, la pérdida de la esperanza. Hay muchas casas donde se maneja una desesperanza muy grande. También de eso vamos a hablar. Y la pérdida de la vida. Siempre estamos nosotros como muy... pues la vida, la muerte siempre puede venir, pero como que en este periodo de pandemia está más presente, ¿no? Como que hasta los sanos les puede dar y no sabemos cómo van a reaccionar. Y eso es problemático. Y voy a hablar muy brevemente de lo que es el duelo. Es un sufrimiento intenso y emocional causado por una pérdida, una tristeza muy profunda. Y es la respuesta normal, o sea, los sentimientos, las reacciones y cambios al dolor de la pérdida. Y aquí lo más importante saber es que cada proceso de duelo es único. Porque hay veces que se maneja, no, pues si ya te pasaste de tal tiempo, ya es un duelo patológico, demás. Tiene que ver con muchísimas cosas. Sí hay como periodos de tiempo más o menos que se han estipulado, pero realmente cada proceso de duelo es único. ¿Y de qué? Y el duelo tiene que ver con muchísimos factores que van a hacer que el duelo dure y sea de una determinada intensidad.
Entre ellos destacan la edad y el momento del ciclo vital de la persona que muere y de la que sobrevive. La naturaleza de la relación con el fallecido, o sea, cómo se llevaban. Si eran muy, muy cercanos, pues va a ser más difícil el duelo. Si estaban muy peleados y se llevaban mal, también va a ser difícil porque ya no va a haber posibilidad de reparar esa relación. Las causas y circunstancias de la muerte también van a ser importantes. No es lo mismo una muerte esperada que una muerte repentina. Y normalmente como muerte esperada, pues se tiene como una larga enfermedad, que además como que se van perdiendo facultades y se va viendo pues que probablemente ya se acerque la muerte, a una que es repentina, como en el caso de un asesinato, de un suicidio, de un accidente. Y también en el caso del COVID ha aparecido como una muerte repentina, ¿no? Porque de repente, ay, le dio COVID, ay, estaba bien, ahí va. De repente ya se fue al hospital, pero el hospital y solo con oxígeno. Y además las noticias que vienen del hospital son va mejor, un poquito así, ¿no? Como van y vienen. Y por lo menos muchas de las personas que yo he atendido iba bien y de repente puede fallecer. Y eso es algo muy duro y muy difícil. Algo importantísimo también que tiene que ver con la duración e intensidad del duelo son las creencias culturales y religiosas y espirituales. Muchas veces, pues lo que se, ¿no? Lo que se crea, hay personas que son muy religiosas, muy católicas y tienen mucha fe en que lo que va a pasar está bien porque está en manos de Dios. Y en particular en la religión católica yo he visto así como una gama gigantesca de ser católico, ¿no? Ser católico es a lo mejor creer mucho en Dios, ir a misa y demás. Otros sí creen, pero no van a los ritos. Otros creen en Dios, pero no en la Virgen ni en los santos. Así es muy, muy variado. Pero dentro de casa, pues se van inculcando ciertas creencias, ¿no? Y se les van diciendo a los niños. Y eso para ellos es importante para ir pues, haciéndose un sentido de qué es lo que creen, ¿no? Porque además estas creencias tienen que ver con la muerte, o sea, es no nada más la religión y lo que yo creo, sino las creencias sobre la muerte, ¿no? ¿Qué me han dicho que es la muerte? Hay familias en que ni siquiera los niños han escuchado nunca, digo, por supuesto que sí han escuchado hablar de la muerte, pero así como qué creen en su casa, ¿no? Y también qué creen en lo que hay después de la muerte. Todo ese tipo, lo que está ocurriendo ahora también es así como, puede ser el pretexto para escucharlos y conversar de estos temas tan importantes. También tiene que ver con cómo se enfrenta la adversidad. Porque a la hora de que nosotros vamos enfrentando problemas, enfrentando enfermedades, enfrentando hospitalizaciones, vamos aprendiendo a enfrentar los retos. Y eso también es importante. Tiene que ver con qué más pasa en las vidas de las personas, porque si hay problemas se van a exacerbar. Si los papás, si la pareja ya estaba en problemada y tenía y a lo mejor estaba pensando en separarse, pues ahora a lo mejor va a haber más problemas. También tiene que ver con los recursos que tienen disponibles. Y me refiero a los económicos, pero también a todos los demás, ¿no? Si tienen redes de apoyo, ¿cómo hacen para enfrentar esto? Tiene que ver con la personalidad previa y tiene que ver también con las posibilidades agotadas de la cura.
porque si yo me quedo muy tranquilo y digo, hicimos todo lo que estuvo en mi mano para que se salve, ¿no? O sea, ya no se puede salvar porque ya todo lo que estuvo humanamente posible se hizo. Pero también es difícil esa rayita de dónde está lo humanamente posible, dónde está el hacer todo, gastarse todo y de todas maneras va a morir o va a sufrir, ¿no? Hay algo que se llama encarnizamiento terapéutico, que se intenta, cuando ya se ve que muy probablemente todo va, la situación va a resultar en la muerte, pues respetar el proceso de muerte y no seguir haciendo sufrir a la persona. Y cuando alguien querido muere, hay diferentes reacciones. Hay algunas manifestaciones físicas, como vacío en el estómago, como presión en el pecho, como hipersensibilidad al ruido, falta de aire, debilidad, boca seca, entre otros, ¿no? También va a haber así como pensamientos de incredulidad, de confusión, de preocupación, y a veces así como estar teniendo sentidos de presencia, ¿no? Como que sentí que estaba, sentí que eso es muy común. Y también se van a presentar conductas muy diversas, como trastornos del sueño, como no poder dormir o dormir muchísimo, trastornos de alimentación, y casi siempre es no comer, pero también algunos comen mucho, aislamiento, desorganización, soñar con el fallecido, con la persona fallecida, evitar o frecuentar los recuerdos, ¿no? Dice, no, no quiero ir a este lugar donde siempre iba con él, ¿no? O voy todos los días a ese lugar, o voy todos los días al panteón. Buscar al fallecido o llamarlo, a veces, o sea, también reportan mucho de, ay, siento que va a entrar por la puerta, ¿no? O sea, como que me olvido de que ya falleció. Suspirar, algunos también tienen como cierta hiperactividad y llanto. Y el llanto es un gran tema. Y muchas preguntas que sé que han... que se han hecho en esta escuela y en general tienen que ver con el llanto. Y el llanto de si podemos llorar, ¿no? Si podemos llorar en frente de, de los hijos. Y es que hay una idea de que llorar es mostrar vulnerabilidad, llorar es no mostrar fortaleza, llorar es si tú quieres que todos estén bien, tienes que mostrarte fuerte. Y eso es algo que ocurre muy a menudo, que yo en consulta le digo a los niños, ¿tú lloras? Sí. ¿Mamá llora? Sí. ¿Tu hermano llora? Sí. ¿Comparten el llorar? No. O sea, todos saben que los demás lloran, a veces hasta se escuchan, pero no hay hábito de compartir las emociones. Y creo que es algo que puede empezarse a dar, claro que no se va a dar de la noche a la mañana el cambio, pero sí es una oportunidad para empezar a hablar de lo que sentimos, ¿no? Hablar de nuestras emociones. También hay cuestiones de llanto desde lo cultural. Por ejemplo, alguna vez venía una mujer a consulta que decía que todos le decían que no puede llorar porque si no, no deja descansar. Y se había muerto su hijo y de una forma muy trágica. Y entonces decían, no lo dejas descansar. Y lo que ella más quería era llorar, obviamente, ¿no? Y en mi consultorio podía llorar y le parecía genial, ¿no? Porque era para ella durísimo no estar en contacto con esta pena tan grande y llorar. Incluso iba al trabajo y lloraba en el trabajo, y entonces quería ir, ¿no? Al trabajo. Y
También las emociones obviamente son muy, muy importantes. Las emociones que más se presentan son tristeza, enojo y culpa. Y por supuesto muchísimo dolor. Y hay que revisar la culpa, sobre todo en los niños, porque a veces pueden pensar que ellos tuvieron que ver algo, ¿no? O si se pelearon con la persona que falleció. Ese tipo de cuestiones es importante como explorar. Ya más adelante vamos a ver cómo le podemos hacer. Pero no son las únicas emociones que vienen otras y que además están así como muy revueltas, que tienen que ver con impotencia, frustración, desesperación, ansiedad, añoranza, soledad. Incluso puede haber algunas de esperanza y alivio. En general, ¿no? Ahorita en el COVID se agrega uno que es importantísimo, que es el miedo. Hay mucho miedo en todas las casas, hay mucho miedo en el ambiente, hay mucho miedo en la sociedad. Y el miedo es una respuesta que activa nuestro cerebro ante una posible amenaza. Es como si viene un tigre y pues tienes que correr por tu vida. Y eso va a originar cambios en la fisiología, en los pensamientos y en la conducta. Y hay como tres formas de enfrentar: o huyendo, luchando o congelarse. Y esas son las formas que no hay miedo, pero una vez que pasa el peligro, vuelves a tener equilibrio. Pero si el miedo continúa, se hace un estrés y lo que resulta es en que ya no hay tranquilidad, ya todo el tiempo estás en este estado de supervivencia. Y por supuesto van a subir unas hormonas, sobre todo el cortisol y la adrenalina, se retira energía del sistema digestivo, incluso se debilita el sistema inmunológico, se cierra el neocórtex, que es lo que hace que analicemos, que midamos consecuencias, que tengamos juicio, y ya no vives en paz. Es por eso que hay que hacer un manejo como más equilibrado del miedo. Está bien que todos nos tenemos que cuidar, porque es una pandemia y porque no nos queremos contagiar, pero hay personas que de verdad no viven y están exagerando, y no solamente ellos, se lo pasan a los hijos, y los hijos y también lo viven como bien muy exacerbado, porque a lo mejor no tienen también tantas herramientas para enfrentar esto. Así que hay que tener como un equilibrio. Y vamos a pasar sí, muy brevemente al concepto de muerte en los niños. La capacidad de los niños para entender la muerte depende de su edad, y lo vamos a ver ahorita más adelante. El desarrollo cognitivo, o sea, y que también lo vamos a ver, y la exposición a la muerte. No es lo mismo alguien que se murió su mamá cuando era pequeño y entonces la muerte le queda como muy claro, a alguien que a los 10 años no ha tenido ninguna muerte. Y los conceptos claves para la comprensión de la muerte son la universalidad, saber que todos los seres vivos eventualmente mueren. La irreversibilidad, cuando mueres ya no puedes revivir. Y ahí está una caricatura de Goku, porque es una caricatura donde él ha muerto y revivido y tienen que buscar unas esferas, y hay muchos niños que enfrentan muertes y quieren encontrar las esferas y quieren que revivan como Goku. La no funcionalidad: al morir todas las funciones van a cesar, entonces no tienen que estar preocupados de que tenga frío la abuelita en el panteón
o que tengan hambre y demás. Y la causalidad, que es los seres vivos morirán como resultado de causas biológicas. Y eso a ellos les debe tener claro porque no son tan poderosos de haberle deseado la muerte a alguien y con solo desearlo, haberlo logrado. Y rápidamente, de 0 a 2 años no hay una comprensión de la muerte, hay una percepción de ausencia de la persona significativa. Pero para ello es necesario que el bebé haya formado un vínculo para que se dé ese duelo asociado a la ausencia. Posteriormente, en niños menores de 5 a 6 años, la muerte se representa, personifica u objetiviza como una persona con buenas o malas intenciones. Y así ponen así como, ¿no? Como a la vez con una calaca o a lo mejor uno con una... Así lo dibujan muchas veces. O un lugar desagradable o apacible, pero casi siempre desagradable. También es común que la muerte se asocie a la vejez y a las enfermedades. Eso es así de, primero va a morir mi papá, luego mi mamá, luego, así por edades, ¿no? Eso también es común. Y el concepto de muerte para niños mayores a 6 años ya se comienza a considerar la muerte como un suceso inevitable y universal, llegando el niño a la conclusión de que todas las personas, incluyéndolo a él, tienen que morir, porque muchas veces se piensa en los otros, pero ya cuando piensan, yo puedo morir, es algo muy impactante, ¿no? Y los niños parecen desarrollar una comprensión completa del concepto de muerte hasta la edad cronológica o mental de 9 años. 9 años es como la edad que se dice, ya pueden saber todo lo de la muerte. En realidad hay niños que desde antes ya tienen un conocimiento bastante cabal de lo que es la muerte. ¿Y cómo enfrentar la muerte? Vamos a ver quién, cómo, cuándo y dónde comunicar esto. ¿Quién? La persona más cercana. Y la prioridad, por ejemplo, si murió papá, pues que sea mamá, o sea, el que sea el progenitor sobreviviente. Que haya cercanía y confianza. ¿Cuándo? Lo antes posible. Y de preferencia no dejarlos fuera de los ritos funerarios. ¿En dónde? Eso es algo súper importante, en un lugar íntimo y sin interrupciones, ¿no? Como que a veces entre tanta cosa, o no se les dice que es lo más común, como que no se les dice que la tía se los lleve, nosotros mientras aquí vemos todo lo de ¿no? El papeleo y demás, y ya. Y como que no se le da como el tiempo de estar sentados, de escucharlo, de darles esa oportunidad de expresar sentimientos, sus dudas y sus reacciones, ¿no? Y que además sienta que tiene la libertad de decir hasta, ¿no? Las dudas más recónditas, ¿no? ¿Cómo? Pues diciendo la verdad. Y a lo mejor se puede manejar la información de manera gradual. Primero lo esencial, o sea, lo esencial es murió o falleció. Y ahorita vamos a ver qué no se les debe decir. Y luego ya a lo mejor puede uno entrar en más detalles, ¿no? Porque también como decirles de sopetón toda la información, pues primero tiene que ir poco a poco, ¿no? Poco a poco ir asimilando lo que estamos escuchando. Introducirlos a los ritos y a los homenajes, abordar las creencias religiosas. De nuevo, es importantísimo, religiosas o espirituales. El niño seguramente preguntará. Y también nosotros que creemos en, no sé, cada quien, pensamos que esto, pensamos que lo otro, ¿no? Se deben explorar las culpas, responder a sus preguntas y dudas en la medida de lo posible. También, o sea, se vale decir no sé, ¿no? O sea, pues, ¿qué hay después de la muerte? Pues no lo sabemos, nadie lo sabe, de hecho. Sí podemos, ¿no? Nosotros podemos creer que hay esto, pero en realidad no sabemos. Aclarar que siempre recordaremos al fallecido y no será reemplazado por nadie. Y facilitar la expresión emocional. Mantener las rutinas de los niños, sobre todo de los chiquitos. O sea, ellos tienen que tener esa contención de seguir sus rutinas, de garantizar su seguridad y cuidado, de las emociones adecuadas a la situación. Esto es así como
también, o sea, está bien, como compartir el llanto, compartir lo que se siente así, pero tampoco hacer como emociones muy desbordadas, porque eso también eh, puede descontrolar a los niños. Dar mensajes claros y concisos, explicarles los rituales y dejarlos participar, responder a su curiosidad, permitir y compartir las emociones, prepararlos. Prepararlos para el desenlace si es posible, ¿no? Los niños piensan, pues se llevaron al abuelito y el abuelito está malo y ahora está bien, pero cada vez está peor. Y ellos muchísimas veces, porque ellos ven la muerte como más natural, pueden preguntar, ¿se va a morir? Y los papás pues dicen, ay no, ¿no? Muchas veces, y pues realmente no lo sabemos. Y sí se puede decir, pues no lo sabemos, ¿no? Y ¿qué no debemos hacer? No dar explicaciones confusas. Está dormido. Esto es algo importantísimo. Se fue a un largo viaje. Dios se lleva a los más buenos. Subió al cielo. Está en un lugar mejor. O sea, que no sea poco claro, ¿no? O sea, sí, a lo mejor podemos pensar que está en un lugar mejor. O sea, ahí sí es como una raya fina entre nuestras creencias, ¿no? Y las cosas que pueden ser confusas, sobre todo esto de que está dormido, porque ellos pueden tener miedo de dormir, etcétera. No usar frases como a tu mamá no le gustaría verte triste, tienes que ser fuerte, tus hermanos se fijan en ti, o ese tipo de cuestiones que le ponen como mucha presión al hijo. Y hay ciertos recursos que podemos usar, y me voy a apurar porque ya veo que corre el tiempo. La literatura infantil a mí me parece un recurso maravilloso. En lo personal, estos libros, o sea, hay muchísimos de muerte, muchos, y cada vez salen más, y son algunos no tienen unos buenos acercamientos, pero hay algunos, estos en particular, son muy buenos. Y ya no voy a ir a hablar de cada uno, pero yo siempre te querré es de muerte de mascota. El hilo invisible tiene que ver con que, ¿no? Como más con el apego, con los vínculos. Los demás explican, ¿no? De alguna forma la muerte y son buenos libros. Y también hay otros libros que tienen que ver con el manejo de emociones. Estos 4 son mis favoritos y yo soy enamorada de los libros infantiles, pero son libros muy hermosos que hacen como este manejo de emociones. Me decía Claudia que el monstruo de colores lo manejan en la escuela, que hasta mandaron a hacer los muñecos, ¿no? Qué bonito, ¿no? El arte le da a los niños una libertad, es seguridad para expresar lo que están sintiendo. Pueden hacer una caja de recuerdos, de tesoros, dibujos, fotos, hacer máscara de emociones, elaborar un álbum de fotos, un video, escribir historias, poemas, canciones, sobre todo los de secundaria. A veces como que le huimos a la creatividad, pero eso puede ser una buena cosa para la creatividad. Y aquí quería traerles este dibujo que a mí me parece súper hermoso. Es un dibujo muy sencillo de una niña que tiene 7 años y es un antes y ahora. El primer dibujo es antes, se encuentra muy feliz con su abuela, de la mano, corazones, el árbol tiene frutos y ahora el corazón está roto, la abuela ya no está y el árbol se le están cayendo sus hojas, ¿no? Incluso parece que el árbol llora. Esta abuela murió por COVID, por cierto. Para que vean qué sencillez y todo lo que puede expresar un niño o una niña. Hay rituales que son importantes, los establecidos, entierro, velorio y Día de Muertos, y también en terapia se pueden hacer, en realidad en la familia se pueden hacer rituales, y también en terapia se pueden hacer algunos rituales, sobre todo cuando no se ha
podido despedir. Ayuda todo esto, pero más bien hay que preguntarle al niño qué hacer. No voy a nada más me lo voy a pasar. Una parte importante es recordar al ser querido, es vincular las relaciones, las historias. En vez de decir, ya olvida a la persona que murió, como incorporarlo, qué es lo que queremos acordarnos de tu abuelito, qué es lo que era importante para él, qué eran los valores que nos enseñó, cómo vamos a encontrar formas para honrar a la persona fallecida. Y ya termino con un pensamiento de Jorge Luis Borges. Cada persona que pasa por nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevarán mucho, pero no habrá los que no nos dejarán nada. Esta es la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad. Muchas gracias. Ahí están mis datos para el que los quiera tener. Y ahora sí, pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Diana. Creo que fue como muy rápido todo lo que nos comentas. La mayoría enfocado, sí, a la muerte de un ser querido. No olviden que al principio de la sesión la doctora Diana nos habló que esto de las pérdidas puede ser de pareja, de trabajo, de situación económica. Entonces, todas estas láminas que ella nos comparte tiene que ver con estas posibles pérdidas o retos, como ella le llama. Nos llegaron muchísimas preguntas, casi 50, desde que anunciamos que íbamos a tener esta sesión, y muchas de ellas ya han sido resueltas, como por ejemplo, cómo tocar el tema de la muerte con los niños, o si depende de la etapa del desarrollo, lo que se vale decir y lo que no, cómo es la mejor forma de decirle a mi hijo que alguien ha fallecido. Hay una en especial que dice, ¿cómo respondo ante las preguntas sobre la causa de la muerte? Ahorita que está lo del COVID, ¿realmente es importante ahondar en las causas? Sí y no, o sea, o sea, no hay por qué esconder que fue por COVID, por ejemplo. O puede decir falleció y ya después ir, no tiene que entrar en los detalles, eso sí, creo que no tiene por qué, ¿no? Es como también como, depende cuánto quiero saber, los niños saben que hay COVID, ¿no? Le dicen luego el bicho, justamente un niño decía, yo sé, un niño como de 4 años decía el otro día, yo sé todo, menos cuándo se va a ir el COVID. O sea, está Claro. muy presente, ¿no? Y pues realmente, si no, ¿qué le dirían? Yo diría falleció, no diría más, pero si pregunta, porque además cuando fallecen por COVID normalmente fueron al hospital, no siempre, pero como que ¿no? De repente se ve que va para peor y los niños entienden eso muy bien. ¿Crees que hay que prepararlos para enfrentar la muerte del ser querido? Sí, lo ideal es hablar de la muerte en lo cotidiano, hablar de la muerte cuando murió una mascota, hablar de la muerte cuando las plantas, y cuando muere alguien cercano, ¿no? Y alguien que tiene que ver con el amiguito y demás, también son pretextos para hablar, y ellos poco a poco se van haciendo la idea de que pues pueden morir, ¿no? Y por ahí creo que había una pregunta de cómo decirle de que no me voy a morir yo. Y eso me parece Exacto. vital. ¿Cómo? Pues realmente no sabemos si no nos vamos a morir nosotros, ¿no? Sí podemos decirle, no lo sé, pero yo estoy haciendo todo, me estoy cuidando, para que estemos todos a salvo y para que no me muera, o sea, porque además es cierto. Lo importante es darles la certeza de que lo que está en tus manos sí lo estás Así, haciendo para cuidarte.
exactamente, exactamente. Estoy haciendo todo lo que está en mis manos para estar bien. Tú hablabas de rituales en casa, en la familia. ¿Qué tipo? Danos un ejemplo de algún ritual que podríamos hacer en familia, ahorita que no hay forma de despedirse propiamente. Por ejemplo, con velas, son rituales muy sencillos, pero prender una vela o que cada quien tenga una velita y buscar un bonito pensamiento y luego dar un espacio para que cada quien hable de lo que piensan que es la muerte, de lo que la persona que falleció, por qué era importante para nosotros, qué es lo que queremos que como mantener, ¿no? En nuestra familia, que nos los recuerda, que también no solamente todo lo que nos dejó la persona, sino también lo que nosotros le dimos a la persona que falleció. Es así como esta parte de ida y vuelta, ¿no? De que para mí era importante mi abuelito y yo siempre estaba con él o con ella. Dar es como un pretexto para poder platicar. Y con las velas, no sé, como que se hace un ambiente así de como muy íntimo. También, por ejemplo, alguna vez como velas de diferentes tamaños y, y pensar que todos tenemos una vela, pero no sabemos cuándo, ¿no? Cuando nos toque y que la persona que ya falleció ya había terminado su misión aquí. Y eso también les da paz, ¿no? Si tú crees eso. Y hay veces que hay misiones bien cortitas, pero bien importantes, ¿no? Como cuando muere un bebé. Pero, pues, que yo sí creo que todas las misiones son importantes. Y es bonito como dar esa cercanía y estar muy cerca y hablar de esto que creemos y que nos puede traer paz. Claro. En una de tus láminas hablabas del arte como forma de expresión del dolor o de la tristeza o del enojo. Sí, yo creo que como papás y bueno, como maestros, por supuesto, hay que estar muy atentos qué juega el niño, qué pinta, ¿no? Qué dibuja, qué pregunta. Ellos espontáneamente están intentando hacer sentido a lo que ocurre. Claro. Y su forma de hacerlo es a través, sobre todo, del juego y del dibujo. Así que hay que estar ¿Crees que atentos. esa técnica aplica también para los adultos Para o algunos, hay otras mejores que nos ayuden a sacarlo? el adulto tiene la palabra y eso siento yo que es como que la forma más natural en la que el adulto se comunica, pero yo sí creo que si de verdad pones a dibujar a alguien, que si pones, a mí me gusta muchísimo utilizar fotografías en la consulta y les pongo así fotografías y que elijan una fotografía que represente sus emociones y eligen y luego las presentan. Eso es a mí me parece una forma muy rica de poder comunicarse y comunica como más allá, ¿no? Cosas hasta inconscientes. Creo yo que a veces la palabra no alcanza. Por eso me gusta utilizar diferentes cosas de arte. Yo sí lo hago, pero bueno, hay terapeutas que les gusta como, ¿no? Como nada más a través de la palabra. Creo que hacerlo de diferentes formas al final puede resultar bueno. En otra de tus láminas hablabas de explorar las culpas. ¿Nos podrías dar como ejemplos? Sí, pues es que los niños, justamente el ejemplo más claro es que piensen que por su culpa se murió. Y por su culpa porque le deseó que se muriera, ¿no? Cuando los niños se enojan, desean
la muerte, a la mamá, y si de verdad se muere, pueden pensar que ellos fueron los causantes de eso, y eso no ocurre, ¿no? Claro que uno tiene que escuchar la culpa, la tienes que escuchar como en el discurso, como en lo que juegan, no va a decir, a ver, ¿tienes culpa? No, es una forma como mucho más sutil de trabajarlo. También pueden tener culpa porque no estaban con él, pueden tener culpa por muchas cosas, sobre todo porque el niño o la niña quería tanto a la persona que falleció, que pues está tratando de hacer sentido, ¿no? A todo lo que ocurrió. También aplica para cuando se va papá o mamá de la casa, ¿no? Por El supuesto. sentimiento de Por culpa. supuesto. Uh-huh. Todas las pérdidas, o sea, como que estoy a lo mejor muy, muy ahorita como centrada en la muerte, ¿no? Pero por supuesto que cuando, o sea, es algo, se fue papá y mamá, el niño tiene que tener claro que no fue por su culpa, que es cosa de papá y mamá. Y que además lo van a querer ellos dos siempre, ¿no? Los papá y mamá lo van a querer. Claro. Pues vamos a empezar a pasar los micrófonos. Angie, ¿tienes alguna pregunta de las que te han comentado los niños o los papás en citas? Creo que una de las preguntas en general de los más pequeños que les causa como algo de angustia a los papás es justo esta parte que empiezan a cuestionarse, como bien lo decías hace ratito, sobre la muerte de los mismos papás, ¿no? Justo de lo que estaba leyendo ahorita en el chat es que algunas están diciendo que es como muy importante hablarles pues de que la muerte es un proceso natural, ¿no? Se haya muerto o no alguien, hablarles sobre pues el ciclo de la vida. Entonces, un poco la pregunta es cómo abordar este tema, cómo hablarles de la muerte, cómo hablarles de que es un ciclo sin asustarlos, sin angustiarlos, sin dejar en ellos esta idea de que pues evidentemente va a pasar, en algún momento vamos a morir, pero que no sea algo que se queden con este sentimiento de ¿y qué pasa, no? ¿Y cómo le hago para no sentirme angustiado? Porque ahora sé que en algún momento, pues mamá y papá pueden morir. Claro. Creo que tu pregunta es importantísima, Angie, porque al final el niño tiene un mundo como muy seguro, ¿no? Y tiene la seguridad está en que sus papás van a velar por él y que van a estar ahí para él. Y de repente saber que a lo mejor pueden morir, pues es algo súper fuerte. Claro, desde muy chiquitos, como no tienen como la idea cabal, ¿no? De todo esto que vimos, pues a lo mejor no se lo cuestionan un poco más grandes, pero de todas maneras, sí para ellos es fuerte saberlo, y sí preguntan, y sí quieren, casi quieren que asegures, mamá, pero tú de verdad no te vas a morir. Pues yo estoy haciendo todo lo posible y supongo que no, o sea, supongo que no, porque además, ¿no? Sí creo que no les podemos decir, no me voy a morir y qué tal si sí, ¿no? A la final. Pero ¿qué probabilidad hay de que te mueras? La verdad, si te cuidas, muy baja. Si eres joven, o sea, como los papás que veo, ¿no? De la escuela que son jóvenes y demás, pues todavía la probabilidad baja. Entonces, como que intentar bajar esa angustia, sí es muy importante, porque tiene que ver con, entonces, que tengan miedo, que no lo sepan gestionar, que ya a lo mejor ni lo pregunten, pero estén todo el tiempo pensando. Sí hay que ser muy cuidadosos con eso y darles como esa contención y ese cuidado y decirles que, ¿no? Que además como hay toda una red de apoyo, ¿no? O sea, realmente los niños no se van a quedar solos. En lo que Nat prepara su pregunta, tengo aquí una que me llama la atención. Dice, ¿qué tan bueno es que mi hijo comente sus pérdidas con otras personas? Quiere comentarlo en clase y no me parece adecuado, pero no quiero tampoco negarle la oportunidad de sacar sus emociones. Si mi hijo se empieza a cuestionar sobre la muerte y deduce que en algún momento todos vamos a morir, ¿cómo le ayudo a no tener miedo?
¿Sirve que lo hable con sus amiguitos? En realidad los niños lo hablan. Si no tienen, si en casa no encuentran las respuestas, pues lo hablan con los amigos. Los amigos siempre están, sobre todo si murió alguien, viene uno, ay, se murió, quién sabe, ni cómo es eso, ¿no? Incluso así es como ellos se enteran de que las personas se suicidaron, porque lo escuchan de los otros o lo ven en la tele o demás, ¿no? Y eso es como buscar, si en casa uno se sienta, toma el espacio, escucha sus dudas y demás, a lo mejor van a tener menos inquietud de ir a preguntarlo o a platicarlo. Claro. Nat, ¿alguna pregunta? Sí, en general es para todas las edades, pero hubieron muchas preguntas sobre qué tan bueno es que los vean llorar, ¿no? A los papás, porque por un lado está como este lado de sí, se vale llorar y se vale como expresar las emociones, pero por otro está el hay que ser fuertes y seguir adelante, ¿no? Y no nos podemos quedar llorando todo el tiempo. Entonces, como dónde está ese equilibrio. ¿Dónde está el equilibrio? Es justamente eso, no nos podemos quedar a llorar todo el tiempo, pero sí se vale, pues de repente llorar. Y a mí me llama la atención porque ahora ya es más común que los niños puedan ver llorar a sus papás, sobre todo cuando hay una muerte, que es lo que cuando yo observo, y que dice, extrañas, ¿verdad? Niños chiquitos, así, es que estás extrañando, ¿verdad? Sí, yo también extraño. Pero que sea algo, ¿no? O sea, no desbordado, no todo el tiempo, porque al final, pues uno tiene que darle, tiene que trabajar y tiene que ir intentando enfrentar, ¿no? Enfrentar el duelo y ir más adelante. Muy bien, muchas gracias. En lo que Re prepara su pregunta, tengo aquí otra. ¿Cómo acompañar a nuestros hijos cuando hay etapas que no van a volver? Por ejemplo, pensando en un regreso a clases el próximo ciclo escolar y ni chance de despedirse de su primaria o de su kinder o de su secundaria, por así decirlo, es una pérdida de la etapa que no va a volver. ¿Hay estrategias para platicar con ellos en casa de tal manera que no la resientan tanto y ellos encuentren la forma de darle cierre a sus etapas? Sí, y pues todos son ciclos. Al final, si terminaron la primaria, hay muchos que le tocó terminar la primaria y la secundaria, o sea, como esos ciclos que son tan importantes, y hacer algo sencillo, ¿no? Hacer algo ¿no? de cierre y de que vamos para adelante. Y puede ser nada más la familia, pero se pueden juntar también con los amiguitos vía virtual. Y sí creo que es importante estos cierres. Y hay una parte que dices, ya no va a volver, ¿no? Ya no va a volver una parte y a lo mejor se lo están perdiendo. Pues sí, ya no va a volver. Y eso es una realidad. Y también hay cosas que tenemos que asumir. O sea, el COVID nos vino a poner de cabeza y en un año nos pasaron tantas cosas, nos pusieron de cabeza y ya no vamos a recuperar ese año. Eso es un hecho. Y también los niños pues lo tendrían que saber. O sea, a lo mejor no saber, porque no se los vas a explicar, pero si ellos cuestionan, pues decir, así nos tocó, ¿no? Así nos tocó. Y los niños de hoy no tienen capacidad de demora y también no tienen desarrollada la frustración. Y eso hace que les sea más difícil esperar, más difícil estas clases ¿no? en casa, más difícil todo. Pues es un gran reto y creo que hay mucho que pueden aprender en el camino, de ser más pacientes, de desarrollar su tolerancia a la frustración, su capacidad de demora, y como padres, pues también tenemos que desarrollar todas esas habilidades, pero como sí propiciar, no decir, ay, pobre mijito, no, que siempre le queremos quitar las piedras en el camino a los hijos para que no sufran. No, los hijos se van a tropezar en su vida y les va a hacer bien,
tropezarse pequeño, ¿no? Y a veces a lo mejor no tanto, pero porque ellos van a desarrollar habilidades. Okay. Regis. Bueno, pues yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué opinión tienes como de estos historias o ideas que les dicen a los niños como no sé, tu abuelito está en el cielo, está en una estrella, cada vez que brilla más es porque ahí está? ¿Qué opinarías de eso? Y la segunda es, más allá del tema de la muerte, em, cómo trabajar desde casa y con los niños el tema de la pérdida, que ya sé que no te gusta esa palabra, pero sí No, no como de lo que importa. no estamos teniendo ahorita, cómo trabajar eso que no estamos teniendo ahorita, ¿no? ¿Y cuál era tu primera pregunta, Regi? Sí, como estas cosas que luego les decimos a los niños de De están lo en de el la cielo, ajá. estrellita. Es que hay unas que son muy claras que no hay que Sí. decir, ¿no? Por ejemplo, lo de que se fue de viaje. O sea, yo tuve una consultante que a los 8 años le dijeron que su papá se había ido de viaje. Su papá se iba muchísimo de viaje porque así era su trabajo. Se murió y le avisaron 2 años después. Ella 2 años esperó a que llegara y después ya le dijeron y decía no correspondía, ella en ese momento sí se murió mi papá, estaba tristísimo y los otros ya estaban en otra cosa. O sea, hay cosas que no cuadran, ¿no? Lo de la estrellita, en teoría, no decir, creo que la estrellita a mí en lo personal no me es tan fuera ¿no? Yo cuando quieren decir lo de la estrellita, a mí en realidad no siento que, no vayas a decir eso. La teoría es que no digas nada así como de ese tipo, pero en sí la estrellita es algo que hace como que es como una remembranza, ¿no? De, ay, ahí está, me cuida, ¿no? Tiene que ver un poco pues, con tus creencias, ¿no? Con tus creencias como más religiosas o más espirituales, pero es como más inofensivo en ese sentido. La segunda pregunta, ¿cuál era, Regis? Ah, sí. Lo de las pérdidas, no pérdidas. Ah, pues yo creo que en la vida estamos todo el tiempo cambiando. Y nos estamos enfrentando a muchísimas pérdidas. Y lo que hay que, siento yo, y como preparar a los niños es ante la incertidumbre, porque la incertidumbre cada día está más a la orden del día y cada vez va a estar más porque el mundo cambia muchísimo y los niños tienen que como que vivir eso. Creo que de alguna forma sí lo viven, pero no, como que no encariñarte como aquí estoy así, ya no me muevo, porque te vas a mover. Y el que se mueve más rápido es más feliz, es más exitoso, es más, le va a ir mejor. Y sí creo que es un entrenamiento como cotidiano, ¿no? Y no hay que ir buscar y hacer una charla de la incertidumbre, sino en la vida. La vida misma te presenta todas estas situaciones en las que claro que los papás y los maestros tienen que estar así como muy, ¿no? Conteniendo a los niños, pero, pero, pero justamente te contienen, pero vamos para adelante y vamos para adelante y vamos aprendiendo. Muchas gracias. Y sí, recuerdo, por ejemplo, casos de cuando algún maestro se va o cuando alguna situación cambia dentro del aula. Hay papás que dicen, no, pero es que los niños no hay que hacerles tantos cambios. Y la verdad es que esa es la constante. Lo que sí les podemos firmar es que todo cambia y que, como diría Darwin, el que más rápido se adapta es el que sobrevive. Ahorita es el ejemplo claro con el COVID. Antes no pasaba de ser una frase célebre, ¿no? Ahorita ya es
prácticamente la vivencia. Y me gustaría conocer su opinión, maestra Antonieta. Pues antes que nada, agradecer la exposición muy clara, muy ilustrativa. Y bueno, el tema de la muerte, tanto a la doctora como a mí, creo que nos apasiona. El acompañar es algo maravilloso. Tenemos unas experiencias, creo, inigualables cuando estamos con el doliente y nos aproximamos y podemos auxiliar en ese momento, ¿no? Creo que es impresionantemente bello. Lo que me queda, y creo que fue muy acertado, es este comentario que hizo la doctora cuando habla del llorar la muerte o la pérdida por muerte, y compartirlo en familia, permitirse llorar en familia y permitir tener estos rituales que nos ayudan a externar nuestro sufrimiento en el momento, no como esta pobre persona que esperó 2 años, ¿no? Sino en el momento y poder tener esa contención, pero en familia. Yo creo que eso es muy sano y ayuda mucho a elaborar el duelo de una forma bastante sana. Y decía Víctor Frank, la muerte es el acicate para la vida. El saber que yo me voy a morir me motiva a hacer cosas. Si fuera yo eterna, no haría nada, porque estaría postergando. Entonces, la muerte es un tema apasionante y que pues todos vamos a llegar, unos antes y otros después. Pero qué bello poder vivirlo en familia. Eso es, yo me voy con esa reflexión el día de hoy. Y muchas gracias, doctora. Muchas gracias y por tus palabras, pero dices algo hermosísimo. Sí es verdad que acompañar a las personas en estos momentos tan difíciles es un gran privilegio. Muchas gracias a las dos especialistas. Gracias. Jesús, ¿tú tienes alguna pregunta? Aquí hay algunas preguntas también en el chat. Sí. Sí, todavía hay algunas preguntas en el chat. A mí me gustaría, de hecho tenía 2, pero ya una nos hiciste favor de contestarla, muchas gracias. Y la otra sería, ¿hay algún duelo o habrá algún duelo que manejar ahora que podría dejarse atrás lo que nuestros hijos estuvieron viviendo durante 1 año? Pues más bien aprender de eso y no verlo como ya te perdiste, ¿no? Porque eso también luego son los papás de que qué barbaridad, mi hijo se perdió sus 3 añitos, mi hijo se perdió esto. Y eso pues le da ideas a los niños. Los niños no tienen referentes y pues eso es lo que les ha tocado. Y sí hay alguna parte como de, al final, todo se puede reparar, ¿no? O sea, si esto no me fue muy bien o tuve un problema o actué de una forma que estoy arrepentida o demás, siempre se puede hacer un trabajo, siempre puede uno estar mejor, no quedarse con culpas o con esta parte. Y creo que sí vale la pena un trabajo terapéutico. A veces no tiene que ser muy largo, pero hay cosas que dices, híjole, si no hubiera venido, no hay gente que dice, 40 años estuve guardando este secreto que fue así como una carga y ahora vengo y lo trabajo y lo platico. ¿Desde cuándo hubiera podido deshacerme de esto, no? Y es poderlo hablar y es poderlo trabajar, elaborar, porque al final uno actúa de la mejor manera que puede en ese momento con lo que uno tiene y pues no tenemos que juzgarnos tan severo. Ok, muchas gracias. Oye, me gustaría leerte también una de las preguntas que hay acá en el chat. Dice así, ¿cómo se puede tocar con un adolescente el tema de la muerte sin que nadie cercano haya fallecido aún
y darles la seguridad de que aunque dolerá, ellos estarán bien y seguros. Y aunque no hay, un adolescente, aunque no haya vivido una muerte cercana, él tiene muchísima idea de lo que es la muerte. Y decía que como asegurarle de que va a estar bien. Ajá. Decía, sin que alguien cercano haya fallecido aún, y darles la seguridad de que aunque dolerá, supongo la pérdida, aunque dolerá, ellos estarán bien y seguros. Pues justamente, pues darle las razones por qué va a ser así. Uno, porque están cuidando, otro, porque hay otras redes de apoyo, ¿no? Si hay papá y mamá, pues si muere uno está el otro. ¿No? Que si hay tíos, que si hay esto, que si hay lo otro. Pero en realidad yo no haría así como tampoco tanto hincapié de, mira, si me muero, o sea, como toda, casi le explico toda la línea, porque eso hasta podría darle más miedo, ¿no? O sea, como decir, a lo mejor no, es algo con lo que probablemente ahorita no habría que preocuparnos porque es poco probable que ocurra. Poco probable, ¿no? Ok. Ahora, hay otra que dice, ¿cómo se preparan? Quiero yo pensar cómo se preparan a los hijos para las pérdidas, para alguna muerte cercana. Pues, bueno, primero, pues hablar, yo lo haré a través de los libros que explican de forma muy sencilla y muy bonita lo que es la muerte. Incluso yo las uso hasta para mis alumnos de maestría, como para motivar el tema, les leo un cuento y la verdad es que hablar del tema y por ejemplo, no sé si se refiere a cuando, o sea, se preparan cuando a veces ya, a lo mejor ya se van a morir o están en el hospital o no se sabe y los niños preguntan, si no decir no se va a morir o no, o lo que puede uno decir es no sé, porque además muchas veces no sabemos de verdad. Y en ese sentido no sabemos, estamos haciendo todo lo que podemos como familia, estamos unidos, no sé. Y yo lo que digo, cuando tienes duda, o decir no sé, o decir lo que tú crees, y así como pues con no inventar ¿no? Porque esas mentiras piadosas de para que no sufra, ¿no? Para que no sufra, no le digo. Y eso es algo, y en México es muy común, muy, muy, muy común, que cuesta trabajo así como decir las cosas de frente, como decir las cosas, pues se hacen de buena forma, conteniendo, o sea, y no creo yo creo que tenemos que aprender a irlo haciendo en el día a día. Y con la muerte, que nos cuesta trabajo decir, pues a veces los niños hasta dicen antes, ¿no? Como decía, cuando murió el abuelo de una sobrina, estaba mi hermana intentando decir, ¿cómo le voy a decir? Que no sé qué. Y estaba pensando y llegó y dijo, ay, tengo algo que decir. Y dijo la niña, ¿qué? ¿Se murió mi abuelo? Así de sencillo, ¿no? O sea, no había más que decir y ella además los niños a veces hay que es mejor escucharlos porque tienen mucha sabiduría, ellos. Sí, de hecho, la siguiente pregunta va muy relacionada con lo que estabas diciendo. Dice, si por evitar el dolor a mis hijos, y lo entrecomilla, no mencioné u oculté la pérdida de un ser querido en su momento, y ahora siento culpa por no haberlos acompañado en su duelo, ¿qué puedo hacer? ¿Aún no es tiempo? ¿Cómo abordo el tema con ellos? Siempre es tiempo para hablar, siempre es tiempo para pues incluso, o sea, como ser muy honestos, ¿no? Decir, en ese momento no sabía qué hacer, pensé que esto sería lo mejor para ustedes, ahora pienso que deben ustedes conocer qué fue lo que ocurrió, quiero platicarlos, si es complicado pueden hacerlo en un proceso terapéutico, pero en familia se puede hacer. Y así como ahora sí que con el corazón en la mano, ¿no? Siempre es tiempo. Siempre, siempre, sí, de que decir, ching, ¿cómo le hago para dar vuelta atrás? Pues
siempre hay oportunidad. Muy bien. Angie, ¿alguna otra pregunta del chat? Hay una que nos saltamos, creo que a lo mejor ya pudimos haber elaborado alguna respuesta, pero dice, mi hija siente culpa porque ya no pudo ver a su abuelito, ya que llevamos la pandemia lejos de ellos. Dice que estuvo lejos y ya no pudo abrazarlo. Un poco como cómo ayudarla a contener este sentimiento. Pues sí, decirle que en ese momento no lo pudo abrazar, pero lo ha abrazado siempre con su cariño, primero físicamente, toda la vida, porque eso es algo que la gente que como no estuvo en un último momento, dices, híjole, pues no estuviste a lo mejor en un último momento, pero estuviste toda la vida, ¿no? Y por ejemplo, si a una niña, y yo le diría, lo abrazaste con tu corazón, ¿no? Y él si era abuelito, él siempre ha sabido que tú estás ahí para él, y eso le puede dar paz. Buenísimo. Y hay otra que justo viene como esta parte del duelo de dejar la casa en el momento en el que los niños tengan que regresar al colegio. Dice tal cual, con el regreso a clases viene el duelo de dejar el hogar, su espacio de estudio, la rutina en casa, vienen cosas fuertes para los niños y para mí que estoy todo el tiempo con ellas, ¿qué va a pasar ahí? Ahí vuelve a ser una pérdida, vuelve a ser un cambio, porque por un lado, están añorando, ¿no? Como volver a clases, ver a sus amiguitos, pero sí hay una parte, sobre todo los que tienen como una familia en donde hay un ambiente cordial y la pasan bien y se han reencontrado. Hay familias que se han peleado tremendo y hay familias que se han reencontrado y que disfrutan y que ahora sí ya no nada más se comunican, sino ya aprendieron a comunicar emociones y pueden respetar los espacios. O sea, es un aprendizaje bien grande y volver a la escuela es dejar eso. Y a lo mejor que también que papá, que ahora estaba en casa mucho tiempo, ahora va a regresar a su trabajo y ya no la vamos a ver tan presente, pues qué bueno que disfrutaste esto y ahora toca disfrutar lo otro, ¿no? ¿Y qué aprendiste? Yo siempre digo, bueno, de esto, ¿no? De esto que te tocó vivir, o sea, ¿qué aprendiste? No hay nunca nadie, ni un niño chiquito, ni uno así, que no vea que aprendió de algo que de entrada parecía muy tremendo. ¿Qué aprendiste de esto? ¿Qué te quieres llevar de esto? Ahora te preparo para la nueva parte, para abrirte de nuevo a la vida, que también tiene cosas muy bonitas, sobre todo pues los amigos y como la vida cotidiana como era antes, ¿no? Muchas gracias. Ya estamos sobre las 7:15. ¿Alguien más que quiera comentar algún caso, hacerle una pregunta a la doctora? Si quieren levantar su manita virtual, ya saben que son bienvenidos. María Claudia Hernández, adelante, abre tu micrófono, Clau. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo veo mucho esto de todos los cambios que hemos sufrido y que sí hemos estado con mucha comunicación y realmente creo que hemos trabajado mucho lo de la unión familiar. Y en mi caso, como mi hija va a tener muchos cambios, yo sí quisiera tener ciertas estrategias, independientemente de la comunicación, para reforzarle esta seguridad y poder ayudarla a la transición del cambio de dejar su escuela, de cambiar de amigos a otra cosa completamente diferente. Me queda clarísimo que esto de, bueno, esto nos tocó, no nos vamos a decir, ay, pobre, que no te tocó, sino al contrario, así tocó y hay que buscar el lado positivo, pero ¿qué estrategias puedo tener para reforzarle más este camino y que esté con una perspectiva mucho más feliz, ¿no? En ese sentido, más segura. Sí, deja su escuela, ¿qué año deja para ir a qué año? A prepa, se va a prepa. Ok. Porque... Y, perdón, y no. También, por ejemplo, en este caso en particular, mi mamá estuvo muy enferma y estuvo a punto, entonces ha tenido ciertas angustias al respecto también familiares. Entonces sí me preocupa estos cambios, cómo ayudarle a que sea más positiva. Todo salió muy bien con mi mamá, pero que ella también sus cambios los maneje mejor, ¿no? Gracias.
definitivamente cuando se juntan los cambios, pues es más complicado, ¿no? Porque no nada, o sea, aquí hay muchísimos cambios. Yo en el primer momento lo que haría es como un poco como hacer el recuento, ¿no? Todo esto, o sea, me imagino que estuvo en la escuela todo el año, pues sí, es algo que da mucha nostalgia, ¿no? Dejo mi escuela, que es mi seguridad, qué aprendí, qué me gustaba en mi escuela, ¿no? ¿Sí? Y eso, ¿no? ¿Qué fortalezas desarrollé? Y esas fortalezas, esas herramientas, esas me las voy a llevar a la nueva escuela, que además pues también es un reto nuevo de conocer nuevas personas, creo que es algo, bueno, entrar a la prepa a mí me parece precioso y, y como que fortalecerla en esta parte de recursos, de fortalezas, de habilidades y que tenga una motivación, ¿no? De decir, pues es crecer y, y que te va a ir bien, ¿no? O sea, te va a ir bien porque además ahí estás tú, están como familia también para apoyarla y porque hay una parte de miedo, ¿no? Hay una parte de, ay, ¿no? O sea, aquí estaba bien cuidada, ya me la sabía de todas, yo aquí voy a uno nuevo, pues sí, siempre da miedo lo nuevo, eso también se puede hablar así de, ¿no? Las cosas nuevas dan miedo, pero tienen muchísimas como retos nuevos que seguramente va a disfrutar. Las preguntas claves aquí serían: ¿qué aprendí? ¿Qué me llevo? ¿Y qué herramientas puedo usar? Creo que todos tenemos cambios por delante y a lo mejor es remontarnos a eso. ¿Qué aprendí? ¿Qué me llevo? ¿Y qué de lo que aprendí me puede servir en esta nueva etapa? ¿Alguna otra manita? ¿Alguna otra Muchas pregunta? gracias. Me encanta. ¿Alguien que nos quiera hacer algún comentario? Yo, Clau. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Doctora, yo tengo bueno, me surge ahorita después de escucharte, me surge una inquietud. Nosotros hemos atravesado ahora, en junio del año pasado, justamente en casi pleno inicio de la pandemia, coincidió que falleció una de mis perritas. Mi perra tenía 16 años con nosotros, de hecho, bueno, o sea, primero llegaron mis perras y después fuimos papás, ¿no? Y bueno, esta perrita ya estaba muy viejita, tenía 16 años. Tiempo atrás yo estuve trabajando con mis hijas justamente el tema de que Camila pues iba a irse al cielo de los perros y como que fui preparándolas, ¿no? Porque yo ya veía muy cercana esa situación. Aquí, ¿qué pasó? Cada vez que hablábamos del tema, pues era mis hijas llorar porque decían, no quiero que se muera Camila, ¿no? Llega el momento, coincide con toda esta situación y aquí lo que me llama mucho la atención es, yo siento que fui preparándolas, más sin embargo, en mi hija de 10 años tuvo un impacto muy representativo, porque aparte para ellas, tanto para mi hija de 10 años, como para la de 12 fue su primer pérdida, ¿no? O sea, de un ser querido, ¿no? Afortunadamente, bueno, ellas cuentan con 3 abuelos desde que nacieron y pues son con los que hoy siguen, ¿no? Y tíos y familia en general. Pero bueno, aquí mi cuestión es que sí fue un tema muy delicado que de hecho, gracias al apoyo también de Regina, a quien le agradecemos muchísimo su intervención, hemos logrado que mi hijita salga pues adelante, digo, a lo mejor no al 100% todavía, pero lo ha ido superando bastante. Sin embargo, aquí entro en shock en el sentido de que, por un lado digo, si eso pasó con su mascota, no quiero imaginar el día que pueda ser sus abuelos o algún ser, pues algún ser humano, ¿no? O sea, llamémoslo así, ¿no? Un familiar directo, ¿no? O sea, ya no una mascota. Pero lo que me gustaría que me puedas aclarar es en qué sentido a lo mejor yo fallé en esa preparación que pensé que estaba haciendo
para que a ella le impactara de tal manera? O sea, ¿qué es lo que se tendría que haber hecho? No, en realidad la muerte de una mascota es importantísima. Bueno, para muchos adultos, pero para los niños, o sea, y si es la primera muerte, pues con más razón, ¿no? Es así como casi lo que me prepararon, pero que nunca quería que sucediera. Y creo que el tú haber tenido ese cuidado de tratar ¿no? De hablarlo y el que ya lo hayan vivido, pues es una preparación para la siguiente muerte. Las muertes se vinculan y cuando muere alguien, sí, por ejemplo, cuando uno va a hacer algún apoyo tanatológico o algo, se murió, no sé, un abuelito, pero antes había muerto el papá, pues siempre decían, ah, sí, cuando se murió mi papá, ¿no? La gente se remite a las muertes anteriores y es que se vinculan las muertes y si no se ha hecho un trabajo de duelo adecuado en la primera muerte, pues en las que siguen son oportunidades también eh, para ir trabajando y para ir entendiendo y para ir haciéndolo, teniendo como más herramientas para poderlo afrontar. Así que yo creo que pues ya tienen el primer paso, ¿no? Que fue duro, por supuesto, porque la mascota y más una mascota de toda su vida, ¿no? Ellas siempre la habían tenido ahí, pero, pero bueno. Diana, en una de tus láminas recomendaste un libro precisamente de la muerte de las mascotas. ¿Crees que nos podrías compartir nuevamente esa lámina de los libros para que le tomen foto los papás y nos... Yo creo que es importante y ahorita les voy a decir. Ay, Muchas gracias. encantada. A ver. ¿Estoy compartiendo ya? Sí, ya estás compartiendo. Déjame. Ahí están los datos de la doctora por si alguien necesita consulta. Ahí está. Yo ese. Es un libro lindísimo, muy sencillo, que habla de la muerte de la mascota. Perfecto. Cualquiera de estos libros, luego se escasean y luego los vuelven a sacar, pero son libros que hablan de una forma sencilla de la muerte, así como para introducir a los niños. ¿A ti te parece que la película de Coco los introduce a la muerte, lo entienden o simplemente es entretenimiento? A mí me parece que depende de la edad de los niños y depende de qué tan expuestos estén al tema, porque hacen un manejo muy lindo, pero no sé, depende, ¿no? Si son muy chiquitos, a lo mejor pues, lo ven más como entretenimiento, ya conforme crecen y le pueden sacar con más jugo, ¿no? Claro, como la nueva de Soul, la de Disney, tampoco es como muy para niños y sí habla igual. Exactamente, la de Soul es más complicada porque tiene que ver con el sentido de vida y demás, pero al final, pues ellos, o sea, pueden verla como una película que, ¿no? Como la historia, ¿no? Lo que ocurre, porque así lo ven los niños, ¿no? Ven la historia y conforme ya van teniendo más capacidad de abstracción, ya van encontrándole más cosas. Claro. ¿Alguna otra duda, algún comentario? Ya son las 7:27, ahora sí nos pasamos de nuestras tardeadas de psicopedagogía, pero sí quise aprovechar que la tenemos en vivo y a todo color para que ustedes se queden más tranquilos y se sientan acompañados, que ha sido la intención principal de todas estas tardeadas desde que inició la pandemia, que sepan que estamos caminando a su lado, que todos estamos aprendiendo y que si hubiera más inquietudes, retomaremos los temas más adelante dependiendo de ellas, ¿no? Y de las edades. Si ya no hay gracias, Ana. Con muchas gracias compartir. Ya.
Te congelaste, Clau, no se Sí. oyó todo al final. Ya no se oyó lo que dijiste.